Conversar con Eugenio Osemino, defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿cómo le va? Buen día. Pero ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Eugenio, son beneficios que en realidad no van para todos, no son para todos los jubilados, incluso para jubilados que están debajo de la canasta básica no van a tener este beneficio. Sí, en realidad yo le comentaba a la productora que en Argentina hay algo muy particular. Aparece como nuevo lo viejo. Es decir, todo lo que anunció el ministro, que dejó de serlo, ya es absolutamente candidato exclusivamente, son medidas que ya existían y que en realidad lo que hacen es tratar de enmascarar a lo que viene pasando, que es una pérdida de poder adquisitivo progresivo en términos de lo que son jubilaciones, pensiones y pensiones para personas con discapacidad. Veamos la medida anunciada, que es más, todavía no está publicada y yo por consultas que hicimos desde la Defensoría con los bancos en el día de ayer, hay graves problemas de implementación, por lo menos en términos de lo que anunció el ministro. Veamos por partes. Anunció la ampliación de lo que es el reintegro por consumo a través del IVA. Ahora bien, esto ya lo había mencionado, lo había anunciado el 10 de agosto, cuando lo que hasta ese momento estaba vigente, que era una devolución del IVA hasta 8.000 pesos para jubilados y pensionados del haber mínimo, luego lo convirtió en un reintegro de 15.000 pesos. Hasta ahí es lo que regía hasta la nueva declaración del ministro, posterior al día siguiente precisamente, que se conociera la inflación del mes de agosto del 12.4. Entonces el ministro anunció que el IVA se iba a reintegrar hasta el 18.800 pesos. Y mencionó dentro de esto a los jubilados, a los pensionados. No sabemos si se mantiene el tema del tope, que estaba relacionado con haberes mínimos, o si ese tope se traslada a lo que es los haberes de los trabajadores activos, a los salarios de los trabajadores activos. Una gran incógnita, pero al margen de esto, subsisten los graves problemas que tiene el jubilado respecto a este reintegro, que son varios. Primero es el uso del medio de la tarjeta de débito como tema cultural, que lo hemos charlado en otros programas. Sí. Por otra parte, compra pequeñas cantidades en negocios de cercanía, en las zonas y los barrios más populares no se usa prácticamente este medio, por lo cual hay primer gran dificultad. Segundo tema, que no es menor. Cuando anuncia el reintegro hasta 18.800 pesos, y en su propio anuncio dice la devolución del 21%, hay que tener presente que hay muchos alimentos, por ejemplo, que ya no tienen el 21% de cargo por el IVA, sino el 10,5%, entre ellos lácteos, entre ellos lo que son carnes envasadas en supermercados, por lo cual ahí hay otra incógnita, otro signo de interrogación que no sabemos cómo se va a resolver en la reglamentación, porque se habló genéricamente del reintegro del 21%, cosa que tampoco para los que tienen el 21% cargado de IVA va a ser así, porque la restitución es hasta el 17.4%. Y ahora viene
lo más complicado. A ver. Para recibir el reintegro de los 18.800 pesos de forma completa, hay que tener un consumo de 89.000 pesos en el mes. Por lo cual, imaginemos que el jubilado está cobrando un haber de 87.450 pesos con un bono de 37.000 pesos, es decir, 24.000 pesos, cuando a su vez su canasta tiene un gran peso, lo que es medicamentos, que todo lo que es gastos de salud aumentaron el 15% durante el mes de agosto, es decir, estuvieron sobre el promedio, y en los cuales no tienen descuentos. ¿Sabés lo único que en realidad encubre esto? A ver. Es que la canasta del jubilado, que con gastos de vivienda, el 31 de julio era de 248.000 pesos, cuando aplicamos el 12.4% del mes de agosto, se va a 280.000 pesos. Es decir, 30.000 pesos más con haberes que no cumplen la posibilidad de cubrir ni la mitad de esa canasta. Este es el verdadero problema de fondo que trata de enmascarar esta medida. Otra medida que también es de antaño, el tema de lo que se llamó prestación o apoyo alimentario, que fue un viejo programa de PAMI de los años 90 llamado Probienestar, que era el bolsón de comidas, que a partir de la pandemia se le puso este nombre y se convirtió en una ayuda económica para los jubilados mayores de 80 años que tenían hasta un haber mínimo y medio y que se daba y se da exclusivamente a través de PAMI. La ayuda hasta este momento era de 10.000 pesos y ahora supuestamente va a ser de 15.000 pesos. No sabemos si se va a ampliar. Claro, hay que esperar, sí. Porque no está reglamentado. Sí, Eugenio. Tema clave, vos mencionabas sobre el 17,4% de la devolución del IVA. ¿Cómo es el tema ese? Seguramente cuando el gobierno dice 21% va a poner en la reglamentación hasta, ¿no? 21%. Pero ¿cómo es lo del 17,4%? Sí, porque hay ítems del propio impuesto que son coparticipados o que tienen, por ejemplo, el destino ya asignado a la seguridad social. El IVA es uno de los impuestos que financia la seguridad social, por lo cual esa quita implica que no se llega al 21 neto. Se habla siempre genéricamente del 21, pero están estas limitaciones y las que mencionaba anteriormente en términos de muchos productos que ya no lo tienen cargado en sí mismos, sino que tienen la mitad de esa carga del 21%. No, y además hay otros que directamente no lo tienen, la leche, el pan, los medicamentos, ¿no? Justamente para los jubilados, los libros ya están exentos de IVA. Y lo otro importante que hay que destacar es que si lo haces en una verdulería, por ejemplo, donde por ahí es monotributista, no es un responsable inscripto que no paga IVA, no vas a tener ningún tipo de devolución ahí. Pensaba cómo se va a dar, ¿no? Por ejemplo, lo que vos mencionabas, Eugenio, los comercios de cercanía, ¿no? Por ejemplo, el almacén o tal vez en esos espacios donde no te ponen qué es lo que estás comprando, si no te ponen almacén, ¿no? Aparte, no es responsable inscripto. Claro. ¿Entendés? Con lo cual ya está, digo, no factura IVA, listo, no vas a tener ningún tipo de devolución ahí. Y lo que decían los bancos ayer es que es muy difícil discriminar la enorme cantidad de rubros que hay como para poder asignar esos reintegros, ¿cierto? Así que yo creo que hay problemas técnicos. Bienvenido aquel que lo pueda favorecer esta medida. Ahora, lo cierto es que el actual ministro, y ya abiertamente, casi exclusivamente candidato, lo que está haciendo es enmascarar lo que vienen perdiendo, lo que siguen perdiendo los adultos mayores en Argentina, ¿cierto? Eugenio, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto y que nos traigas tu análisis sobre este tema.
El agradecido soy yo. Un fuerte